Pero hay algo más maravilloso que cuando nosotros hemos confesado al Señor nuestros pecados y le hemos dicho al Señor, perdona mis pecados, porque el segundo paso del arrepentimiento es pedir perdón a Dios, ponernos a cuentas con Él. Y el Señor expresa que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y de tal forma cree en su corazón, nos dice la Escritura, para todo aquel que ha creído en el Señor, y es una completa realidad, nos expresa que nuestro nombre está escrito en un libro especial que se llama Libro de la Vida. Ese libro de la vida solamente lo puede escribir el autor y consumador de la salvación, que es Jesucristo. Y por eso, cuando nosotros nos acercamos a Él, hay una bendición. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Cada una de estas bendiciones nos llevan a identificar que los libros, tanto en el Antiguo Testamento como hoy, son demasiado importantes. Uno de los más grandes registros que nosotros tenemos y que nuestro nombre sí está escrito en un libro muy importante es en el registro civil. Allí nos dice qué número de hoja es, qué folio tienes, qué características fue escrito, y allí está. Hoy nosotros lo entendemos porque también en una muy importante tecnología y base de datos está escrito nuestro nombre y somos ciudadanos de un país, en este caso de México, y tenemos todas las garantías y todas las bendiciones y todos también los beneficios y también responsabilidades de ser ciudadanos de un país, en este caso de México. Pero ahora vamos a tratar sobre todo de tener la advertencia por qué hay un llamado y los libros fueron abiertos. En este texto es un texto que es el cierre final de la humanidad. Así está marcado. El cierre final de la humanidad. No es el abrir un libro cualquiera, sino es abrir el libro a través de todo el tiempo de la humanidad, desde Adán hasta los últimos hombres que existan en el tiempo de este juicio, porque será posteriormente a un tiempo que el Señor le llama el milenio. Pasado el milenio, vendrá este juicio que se llama el juicio ante el gran trono blanco. La iglesia no va a participar en este juicio, porque ya participó un juicio anterior, el juicio en las bodas del Cordero, y se le llama precisamente el juicio de las obras del creyente. En este caso es por la fe y es la determinación, pero el caso más maravilloso, hermanos, me decía muchas veces nuestro instructor, el hermano que nos daba profecía, que fuera el hermano Honorato Ocampo Castañeda, decía, hermano, usted no se preocupe, usted aunque esté en un rinconcito del cielo, ya está en bendición. Así nos decía. Procuremos que nuestro nombre esté ahí y estemos ahí. Entonces, este último juicio, vuelvo a expresar, es algo muy importante para nosotros como conocimiento, para anunciar el Evangelio, para vivir la palabra y para también tener fortaleza, consuelo y ánimo. No es asustarnos, sino es tener más ánimo por predicar la palabra del Señor. Entonces, situándonos, hermanos, quiero expresar que nos dice nuestra parte de nuestra introducción que cada creyente tome conciencia del juicio venidero, examine su vida y decida vivir conforme a la voluntad de Dios. Muy importante.
sabiendo que sus actos tienen consecuencias eternas, definitivamente. Definitivamente, todo va a repercutir. También el mundo, actualmente, el mundo donde el mal parece, fíjense bien, quedar impune, sin consecuencias, y muchos piensan que nunca darán cuenta de su vida. Actualmente el mundo, las personas, todos, pensamos, Dios es bueno, Diosito es bueno, hasta le dicen Diosito porque lo hacen chiquitito, pero Dios es Dios. Actualmente el mundo y muchas generaciones, hermanos, es indiferente a pensar que va a tener que comparecer ante un juicio delante de Dios. El mal será juzgado. Y actualmente parece no, el mundo donde el mal parece que queda impune, no le pasa nada, no pasa nada. Por eso hay una carta en la Biblia, en 1 Corintios 15, 32, que dice, comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. O sea, decían, no va a pasar nada. Hay un dicho mexicano, no pasa nada. Así es lo que siempre expresan. No pasa nada. Entonces nos dice en 1 Corintios 15, y nos dice así, porque expresa, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Después nos expresa que no hay resurrección de muertos. Y dicen, no pasa nada. Entonces dice el apóstol San Pablo, pues comamos y bebamos, al fin, nada, mañana moriremos, no va a pasar nada. Y este es el concepto actualmente de nuestras familias, de nuestros vecinos, del mundo. No va a pasar nada. Y quiero expresarles que no es así. ¿Quiénes van a participar este juicio expreso? Conforme a la palabra del Señor y no a nosotros. Está en esta cita que fue nuestro fundamento bíblico de Apocalipsis 20 y nos expresa el versículo 12. Sucedieron cosas y vi a los muertos grandes y pequeños, que expresa que puede ser desde pequeños de edad hasta los más grandes. ¿Qué quiere decir? Desde una gran posición económica al que también no tenía ninguna posición económica. Se refiere muchas veces al aspecto general entre grande y pequeño, pero al fin y al cabo todos tendrán que pasar y estar en este juicio. ¿Pero por qué? ¿Quiénes van a participar? Los muertos, que no se arrepintieron desde el tiempo de Adán y de Eva hasta el último tiempo del milenio. Esta es la característica, por eso dice el Señor, y a esta se le llama la muerte segunda, porque hay una primera resurrección de bendición cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Debe de quedar claro, amén. Entonces quedamos, la primera resurrección es los muertos en Cristo se levantarán primero. La segunda muerte es para volver a ser juzgados y ser nuevamente sacados del infierno a un lugar más terrible, el lago de fuego, donde la Biblia expresa que estarán Satanás y sus ángeles y todo aquel que fue completamente alejado su corazón de Dios. Ellos son los que van a participar. ¿A nosotros qué nos interesa? Mucho. Hay muchas personas, por eso dice el Evangelio, muchos que viven en tu derredor, tristes y hambrientos están del mensaje de Dios. Y por lo tanto nosotros debemos vivirlo día con día.
¿Por qué? Porque el corazón que es necio, por necedad será, pero sigue trabajando el Espíritu Santo de Dios. En ese momento, hace una hora, menos de una hora, estuve aquí con los señores del aluminio, fui a pedirles una pieza, y hermanos, pude platicar con él, me identificaron, te va al templo, ¿verdad? Sí, los esperamos aquí en el templo. Pude platicar con ellos, los señores de aquí, y les invité, vengan a buscar, aquí los esperamos. Y hermanos, no se postraron groseros, fueron amables. No me dijeron si sí o si no, pero el Espíritu Santo de Dios es el que toca los corazones. El Espíritu Santo está trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Anunciando la palabra, para que no se vaya a este último juicio final, donde todo el mundo será juzgado por haber desechado una salvación tan grande. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Hermanos, he expresado con ustedes, las personas, según conforme a la palabra del Señor, nos ha dado también la descripción, Lucas capítulo número 16, donde también hubo la muerte de un rico y un mendigo que se llamaba Lázaro. Uno estaba al final del tiempo, uno estaba en tormento y el otro estaba en consolación en el seno de Abraham. Pues esta persona que actualmente está en ese lugar será sacado del infierno, trasladado a este juicio ante el gran trono blanco o juicio final, y volverá también a ser restituido, pero ahora a un lugar peor que se llama el lago de fuego. Y allí, lamento decirles, están muchos de los que conocemos, porque no quieren su corazón entregarse a Cristo, porque no quieren venir y deshacer su decisión. Ahorita hay una cita muy fea, porque también por cobardía tendrás que pasar a este lugar que se llama la segunda muerte. Y por eso es necesario nosotros tener cuidado. Entonces, la Biblia nos habla y nos dice que el propósito de esta enseñanza no es espantarnos, sino que es alertarnos, alentarnos y también examinarnos para reflexionar como creyentes sobre nuestro caminar diario. ¿Sabían ustedes que por enojón un hombre no entró en la tierra prometida? ¿Lo sabían? Y fue Moisés. Por un simple destello de enojo. Solamente Dios le permitió, lo vas a poder observar, pero no vas a entrar. No sea que también nuestro corazón, por esa falta de comunión y de dominio propio en Cristo, nos quedamos. Pero el Señor es el que nos va a fortalecer. Por eso es importante, inmediatamente el Señor siempre lo dice, si tú sabes que has venido a orar y tienes una deuda con tu hermano y traes tu ofrenda, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y definitivamente dice, habrás librado tu alma. Y eso es lo más importante. Nuestro diario vivir nos lleva, no somos perfectos, tenemos errores, tenemos características muy humanas. A veces, como decimos, ya les dije, se nos van las cabras y uno que otro también cordero y hasta los guajolotes se nos van. ¿Pero por qué? Porque debemos de tener cuidado de nuestra vida en Cristo Jesús. Pero también nos va llevando, reflexiona, ten cuidado. Las cosas están escritas en el libro, por eso, Señor, ten piedad de nosotros. Pero las condiciones son las siguientes, hermano. Los libros fueron abiertos. Y estaban ahí estas características y condiciones. Expresé a ustedes, grandes y pequeños, de tiempos antiguos a los tiempos presentes. Y entonces, nos dice la Biblia, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que, mentira, todo lo que uno ha realizado, ha murmurado, ha realizado bien o mal, está escrito. Pero la gracia del Señor nos permite tener paz con Él. Porque el más grande bendición, ahorita vamos a ver por qué. Y ustedes me dirán, hermanos, hermano, ¿por qué hay un juicio? ¿Por qué hay juicio? Al igual, observemos que un juicio se hace, un juicio se dice que es un procedimiento legal, formal, que se lleva ante un juez. Y este tiene la característica de resolver un conflicto. Nosotros, a la verdad, claramente la palabra del Señor dice, el juicio para nosotros está determinado o estaba determinado. La paga del pecado es muerte. ¿Correcto, hermano? ¿Se está entendiendo? Este es el juicio. Porque entonces no iba a haber juzgados. Cuando hay una falta, para eso están los jueces, para resolver el conflicto, para poder mitigar los problemas. Cuando hay accidentes por muertes, cuando hay robos, todo lo que existe, hermano. Por eso hay una gran parte de nuestro gobierno dedica el tiempo para juzgar. Y que haya jueces buenos, pero también hay jueces corruptos. Cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios. Su labor es juzgar. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos, que los magistrados no están para infundir temor al bueno, sino al malo, ¿correcto? Entonces, allí está la palabra del Señor, hablándonos siempre a todos nosotros. La gente dice, es que Diosito es bueno. Recuerden que si hay un juicio, ¿cuál es el juicio? Haber desechado la gracia de Jesucristo. El mismo autor del perdón de los pecados y también el mismo sacrificio perfecto, que es Jesucristo, ahora se le ha entregado la bendición del juicio de todo el mundo. ¿Se entendió, hermanos? Antes era un cordero y muchos dicen, no, le hicieron lo que hicieron. La Biblia dice que el profeta Isaías le mesuraron la barba, le quiere decir que se la agarraron y se la arrancaron con toda la piel por el odio y desprecio que tenían contra él. Por eso dice la Escritura, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ese sacrificio fue satisfactorio delante de Dios. Por eso, para nosotros, la verdad, hermanos, pedirle perdón al Señor nos garantiza la salvación y el perdón de nuestros pecados. Es venir. Nuestras culpas son perdonadas. Lo que hayas hecho. Y cuando el diablo te dice, no, tú no vas a cambiar, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ahora, los libros se van a abrir. ¿Quiénes participan? Los que estaban desde el tiempo de Adán en el infierno o en el Sheol, serán sacados de ahí, trasladados al juicio ante el gran trono blanco, grandes y pequeños. Y hermanos, será un juicio en el cual no va a haber perdón, sino su juicio será nuevamente la muerte por siempre. Ojalá entendamos la gravedad de esa situación, pero nosotros tenemos el mensaje. No tenemos que estar en ese juicio, ni sus familias, muchos descuidados, muchos que no han querido entender el mensaje. Dios te va a juzgar. Me dices, ay, ¿por qué me va a juzgar si Dios es bueno?
porque estás desechando la gracia de Jesucristo, el regalo de Él, la salvación, el perdón de pecado. Muchos dicen, pues es que yo siento la bendición de Dios donde estoy. Puede estar jugando fútbol, puede estar tomando cosas que no debe tomar, puede estar haciendo cosas. La Biblia nos dice de antemano que el que acepta al Señor, hay una cosa que demanda su corazón. Y lo que demanda nuestro corazón es decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque hay un gozo donde la reunión de los santos se congregan para expresar su testimonio de gratitud, no de queja, sino de bendición, y decir gloria al Señor porque estamos en esta reunión. Así lo hacían los hermanos de la iglesia primitiva, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones y en las casas. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, este es el maravilloso llamado cuando nos acercamos a Jesucristo. Hay una reunión o que hay un anhelo, pues vamos a esta reunión, amén, en el nombre del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, eso es lo que innatamente nos lleva. Por eso estamos en esta reunión, no porque alguien nos trajo, sino porque más que ello fue Dios el que nos trajo a través del Espíritu Santo en el sentir de edificarnos y sentir su presencia, pero también llenarnos de exhortación. Ahora, el mensaje, ¿por qué hay un juicio? Porque estás desechando la norma más grande. Y claramente la norma es: no deseches una salvación tan grande. No hagas inválido el sacrificio de Cristo realizado en la cruz. No es nada más esa Semana Santa donde hay salvación. Este es día de salvación. Este es día de Navidad. Este es día de Pentecostés. Este es día de llamado para servir al Señor. No somos por temporadas, hermanos. La vida del cristiano es un fuego ardiente, es un anhelo de estar buscando de Dios constantemente. Por eso expresamos, hay hermanos que dicen, es que no vamos a buscar a Dios porque ya estamos cansados, no hay que hacer cultos en las tardes o así. Y hermanos, cuando veamos esa situación, no le hagas caso a estas condiciones. ¿Qué dice el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra del Señor nos dice que siempre estemos en continua búsqueda de Dios y entrega en Él. Pero bien, el Señor es el que viene a juzgar al mundo, y Él es el juez perfecto, implacable, y que no va a recibir ni un soborno alguno. Hermanos, allí precisamente expresábamos los muertos grandes y pequeños. También la naturaleza sufre una transformación, porque nos dice la Biblia, y nos dice el versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, ¿cuál? Huyeron, dice la Biblia, la tierra y el cielo. Huyeron, no quiere decir la Biblia desaparecieron. ¿Qué dice huir? Se fueron. Vean ustedes la majestad de esa palabra, el cambio tanto cósmico y de todo no va a existir jamás, porque es palabra del Señor. Él lo hará perfecto. También la muerte, el mal y el Hades entregaron los muertos que hay en ellos. También los entregaron. Ustedes ahorita saben, hermanos, mucha gente desaparece. ¿Quién sabe dónde está? Dice la Biblia, la muerte entregó los muertos. En el mar, hermanos, ¿cuánta gente no ha perecido? Ni le pregunta a la hermana que voy a saber tantas cosas. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Ya nunca lo encontraron. Y no, hermanos, la muerte
el mar y el Hades entregaron los que había en ellos. ¿Correcto, hermanos? Ahorita hay un conflicto que tiene muchos años, muchas personas, muchos jóvenes desaparecieron aquí en México. ¿Qué les hicieron? Desaparecieron. Pero Dios sabe que van a ser entregados. Entonces, entregaron los muertos que había en ellos. Pero viene el juicio perfecto. Cristo viene a juzgar al mundo. Por eso tiene una expresión. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, la majestad del Señor. Hermanos, el cielo y la tierra serán completamente huyendo. Segunda de Pedro 3:10 nos expresa la palabra. En la carta segunda de Pedro 3:10 al 13 nos dice así: pero el día del Señor, si leyeran conmigo también nos retroalimentamos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, ahorita la gente va a decir, no, ¿cómo es posible? Acepta a Jesucristo. Porque todos también, la paga del pecado es muerte. Tenemos que estar juzgados. Pero yo siempre he sido muy bueno. La paga del pecado es muerte. Hasta por haber robado un clip, ya eres un ladrón. Entonces, por haber hecho un mal pensamiento, de igual manera. El cambio es fuerte. También nos dice en Hebreos 10, 1, 10 y 12. Hebreos, capítulo número 10, nos expresa la siguiente forma. Hebreos 10, 1, 10 al 12. Dice así: y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Nuevamente en Apocalipsis 21:1 nos expresa el Señor la firmeza de nuevos cielos y nueva tierra. Dice así: cielo nuevo y tierra nueva. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Por qué? Porque el Señor nos describe por medio de San Juan cosas mucho más excelentes y maravillosas que para nosotros ahora pues son hermosos, el amanecer, el disfrutar de tantas cosas. Acabamos de leer, hermanos, una de las citas más importantes de la fusión, expresada a ustedes en un elemento básico que todos tenemos.
es el agua. ¿Por qué dicen que tenemos escasez de agua? Si tenemos los elementos conforme a una química, dice que es una molécula de hidrógeno, el H2O, dos moléculas de hidrógeno, y una de oxígeno. ¿Y por qué entonces no se hace el agua? Les voy a decir por qué. Porque el agua que existe es lo que acaba de expresar San Pedro. Por eso la Biblia es ciencia, no es un libro de cuento, es un libro poderoso. Hermanos, los científicos dicen que para que se pueda hacer agua se necesita fusionar el hidrógeno y el oxígeno a grandes temperaturas. Invirtieron millonada de dinero y solamente obtuvieron, si acaso, medio litro de agua, invirtiendo, hermanos, tanto dinero y tanta fusión que hicieron. La majestuosidad de Dios nos ha dado el agua. Y el agua la desperdiciamos todos. Tira el agua, la contamina, la ensucia. Pero sigue siendo porque el Señor nos dice en su palabra que los elementos ardiendo así son formados en una fusión. Por eso nosotros no debemos de proyectar el agua. Hay que cuidarla, taparla, no tirarla, usarla en lo que es. Pero entonces, hermanos, el mensaje del Señor nos está llevando a entender que debemos de ser nosotros entendidos ante este evento. Seremos juzgados según nuestras obras en la tierra. La justicia de Dios se expresa juzgando cada uno según sus obras, conforme a sus obras. Vamos a leer Romanos 2:6. En Romanos 2:6 nos expresa también esta enseñanza bíblica, el texto poderoso, y nos dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nosotros estamos ante este panorama. Por eso hay cosas que debemos de ser entendidos. Las siguientes citas son citas de apoyo, 2 Corintios 5:10, que también nos habla y nos dice, por tanto, tendremos que comparecer todos ante el tribunal de Cristo. Este es para la iglesia. 2 Corintios 5:10. Y es también nosotros, nos dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero este es para la iglesia, aquí en la tierra, aquí en el mensaje. Pero este juicio es el juicio, hermanos, a través de los años. Después es el juicio último que registra la Biblia para todas las personas. Por eso es necesario seguir anunciando el Evangelio. ¿De qué me voy a arrepentir? De no haber aceptado a Jesucristo. Es la garantía. Nos dice la Biblia que todos serán resucitados, ¿sí? Desde el tiempo de Adán, que no murieron en la bendición y no estuvieron en la esperanza de la justicia de Dios, hasta el último de los hombres que estaba en ese tiempo después del milenio, serán juzgados, porque los justos de Jehová, los justos, pues van para la vida eterna. Vamos a leer San Juan 5, 28, 29. Dios está con nosotros exhortando nuestra vida, pero también que entendamos que no debemos de estar ahí. Acepta al Señor Jesucristo, es el día de salvación. Ahí que estás tú. Nos dice así la palabra del Señor. San Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, gloria a Dios. Mas los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación, aquí, donde los libros son abiertos. ¿Qué mensaje el Señor nos está dando? Nos está dando el Señor un mensaje. Hermanos, el Señor vino como nuestro Salvador.
y fue nuestro Salvador. Vino como cordero que fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, y por cárcel y por juicio fue pasado, pero por su misericordia encontramos el verdadero perdón de nuestros pecados, porque en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, divino, perfecto, porque no podía ser humano, sino que Él fue el único que entró una vez y para siempre, y la sangre de Jesucristo fue única y satisfactoria para el perdón de nuestros pecados. Ahora Él viene como juez. Hechos 10:42. Perdón. Hechos 10:42. Nos expresa la palabra del Señor. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Allí está la enseñanza de que es el único juez. Hay personas que se empeñan, demuéstrame que Jesús es Dios, demuéstrame dónde está. A través de la Biblia, toda la Biblia da testimonio de su gracia. Y el Evangelio según San Juan, capítulo número 10, es una de las excelencias más claras de entendemos que se lo está diciendo el Señor. Se los he dicho, pero no me habéis creído. Entonces, uno de los puntos también, Jesucristo juez justo e imparcial, hermanos, nos dice la Biblia, aquí tenemos en Juan 5:22, la bendición de la excelencia de su palabra, pero para fortalecernos y alentarnos, para no estar confundidos. Y nos expresa así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Leemos conmigo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, es la seguridad, todo juicio. Por eso, hermanos, en el Apocalipsis dice, y se aparecerá, y su nombre es fiel y verdadero. Ante esta bendición de conocimiento, el Señor hará las cosas perfectas. Unos son enviados al infierno y otros al cielo. Mateo 5:25-46. Mateo 25:46. Nos expresa la palabra del Señor así. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tan claro y tan sencillo. Hermanos, esta enseñanza, hermanos, nos lleva a comprender que es la claridad en la cual se toma el último juicio en la humanidad. Allí están nuestros primos, nuestros familiares, nuestros hermanos. Y por amor a Cristo tenemos que esforzarnos, y por amor a ellos mismos y a nosotros, que no vayan a este lugar. No importa que siempre le estemos diciendo, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete. No importa. Hablemosles en todo momento. ¿Por qué vamos a esperar a que esté uno moribundo? Un ratito, ya me vaya a morir. O sea, no hay oportunidad. Este es el tiempo de salvación. Por eso, hermanos, solo la gracia del Señor justificará delante de Dios nuestra vida. Por eso dice Romanos claramente, justificados, pues con el Señor tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche es una noche, hermanos, no para que ignoremos cosas, sino que hoy entendamos, los libros serán abiertos.
pero mis libros o mis acciones o todo lo que está pueden ser borrados por alguien especial, que todavía está claro y vigente su llamado y su salvación, porque Jesucristo es el mismo ayer y por todos los tiempos. Y en este momento, por más que nosotros hayamos hecho cosas terribles, si el corazón se acerca delante del Señor por la fe, allí en su lugar, allí donde estés, y le dices: perdóname, Señor Jesús, creo que tu sangre preciosa es poderosa para perdonar y limpiar mis pecados, esto es más que suficiente, porque la vida empieza a transformar por una convicción y seguridad de fe. No es presunción, sino es un grito de llamado: ten piedad de mí, oh Dios. Esta expresión, hermanos, por lo tanto, si los libros son abiertos y todo esto ya pasó, Cristo sigue siendo el juez justo. Todo esto nosotros lo hemos desarrollado en la guianza del Espíritu Santo. Pero en estos momentos, hermanos, solo nos resta agradecerle al Señor: gracias, porque ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Esto nos da fortaleza, pero también nos da un aliento para venir y buscar el llamado a nuestros familiares: acércate, no dejes pasar este tiempo tan importante. Y 2 Corintios 6:2, que con esto, hermanos, estaremos nosotros invitados para venir a orar. Y también, Señor, permíteme hablarle a mi hermano, a mi padre, a mi vecino. Dame tu presencia, Señor, para también que yo pueda llamar a todos los demás, tanto joven, tanto niño, tantas personas, hermanos, con tantas, Señor, sabe el Señor, tantos estorbos, tantas doctrinas que se les han venido encima. Pero hoy es el día de bendición, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Iglesia de Cristo, el llamado es: queremos trabajar por el Señor. Empezamos a trabajar por nuestra familia. El Señor renueve su fe. El Señor nos permite abrir y entender estas enseñanzas para que no estemos también nosotros descuidados ni tampoco desconocidos, sino que sepamos que por la gracia del Señor somos fortalecidos. Esta noche yo le invito: ¿quiere venir a Jesucristo? Tú conoces mi vida, Señor. Tú conoces mi corazón, pero tú sabes que te amo. Permíteme ser lleno de tu gracia y lleno de tu salvación. Y si alguno quiere también anunciarle la vida, el mensaje a otro corazón, venga a Cristo. El Señor está con nosotros. Él es fiel, Él es verdadero con nosotros, y su mensaje está latente. Vale la pena caminar en Cristo, sí. El trabajo misionero, el anunciar el Evangelio, el hablar con nuestros vecinos, vale la pena el mensaje de salvación, sí, hermanos. Pero en esta hora, Señor, permítenos esforzar nuestro corazón. Gracias, porque no pones temor ni miedo, sino al contrario, Señor, es una enseñanza para poder, Señor, estar firmes y vivir una realidad en la revelación de Cristo, para que el hombre y el cristiano siempre esté preparado. En el nombre de Cristo. Muchas gracias te damos en este momento, Señor, porque tú eres el que abres a nuestro corazón mensaje de salvación, porque tú eres, Señor, el que nos das el aliento necesario para estar en comunión contigo. Muchos que viven a nuestro alrededor, Señor, y muchos que tienen tanta necesidad, Señor, salva la vida de los nuestros. Ayúdanos a entender, Señor, que cada una de estas enseñanzas son para alentar nuestro espíritu,
Y para ser fortalecidos, también rectificar y reflexionar cómo estoy viviendo la vida de Cristo. O no la estoy viviendo, la estoy confundiendo. Porque la palabra tuya nos hace ser, Señor, completamente del sentir de Dios, perseverando en la doctrina, hablando con denuedo tu palabra, esforzándonos, Señor, en venir a buscarte, y no por cansancio, ni por tampoco, Señor, costumbre, sino con una perfecta devoción y gratitud delante de tu presencia, haciendo brecha en nuestro hogar. Salva a mis vecinos, salva a los que me están rodeando, y aún todavía los que procuran nuestro mal. Salva a tanto joven, Señor, está siendo atacado completamente con las estrategias del maligno. El hace, Señor, ser completamente desconocidos en una ignorancia total del mensaje de Dios. No les describen las consecuencias, Señor, de los errores que cada uno tiene, porque también se deja uno mismo engañar. Libra los corazones y las mentes de muchos, para que también vengan al tiempo de salvación. Señor, el príncipe de este mundo ha secado el entendimiento de muchos. En tu palabra nos dice, Señor, que es solo la sangre de Jesucristo puede limpiar del corazón. Bendice a nuestros vecinos, Señor. Bendice a nuestros vecinos también, tú sabes, en toda la ceguera espiritual que hay. Pero también tenemos al que todo lo puede. Salva los corazones en una convicción de fe. Y a nosotros también, Señor. Permítenos, Señor, ser siempre fieles, firmes en tu palabra, constantes, Señor, en la comunión contigo, por amor a la obra que tú hiciste por nosotros. Pero no nos resta algo más tan grande. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Lo dices bien claramente: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que rehúsa tenerlo, ya condenación se está haciendo, pero será juzgado, Señor. Salva a las personas, Señor, al no ser completamente entendidos. Renueva la fe de la iglesia, de todos nosotros como personas que hablamos tu mensaje. Sería bonito escuchar un mensaje: pórtate bien, Dios te va a bendecir, pero las consecuencias son claras, Señor. Predica la palabra, insta en tiempo, fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Señor, ayuda a nuestros hijos a que también te amen de todo corazón. Bendice tu iglesia. Señor, tú sabes que hay muchos también indecisión, y tu palabra dice que los cobardes no heredarán la vida eterna. Muchas veces la cobardía, y a nosotros, Señor, si tenemos aquí la palabra tuya, permítenos, Señor, pedirte perdón. Permítenos, Señor, pedirte que salves nuestras vidas. Oh, Señor, habla el corazón de tu iglesia. Tengamos cuidado de nosotros mismos. No por un error, Señor, un destello imprudente, nos vayamos a condenar. Pidamos perdón unos a otros, para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Señor, aquí está nuestra gratitud. Si alguien quiere, Señor, reconciliarse contigo, tú estás a la puerta, Señor, y llamas. El que oye tu voz y abre la puerta, entrarás a Él y cenarás con Él, y Él contigo. Perdona nuestros pecados y límpianos para vivir tu palabra y la salvación en Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos amas. Gracias por tu enseñanza, tu doctrina que nos das, para tener firmeza y valor y fe en Cristo Jesús. Aquí está, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Vamos a alabar al Señor, hermano.